Miren, feliz, ¿quién? Quien no sigue el consejo de los malvados. Aquí está. Primero, los malvados tienen su propia opinión y su propio consejo. Ante cualquier circunstancia usted le va a pedir un consejo a una persona y cada persona le tiene su propio consejo, su propia opinión. Vaya en lo que sea, toque el tema que sea, alguien le va a dar una opinión. Pero dice en la Biblia, el hombre feliz es aquel que no sigue el consejo de los hombres, de los mundanos, de los que están cerca del mundo pero lejos de Dios. Ahí comienza el salmista. Primero es, no me importa lo que digan los hombres. Ese es el primer secreto para ser feliz. Me importa un comino. Por eso ustedes no han escuchado la expresión que yo digo, pregúnteme si me importa. Basado en el salmista. ¿A mí qué me importa lo que digan los hombres? ¿A mí qué me importa? Me importa lo que diga Dios. Pero mira, feliz el hombre, otra vez, Que no sigue el consejo de los malvados. aquí está, la palabra de los malvados, el consejo de los malvados, no lo sigue. Pero esa es la tentación, ¿no? Aquí está mostrando primero la tentación. ¿Cómo se supera la tentación? ¿Cómo se vence? Ni va por el camino de los pecadores. Entonces, los consejos de los hombres nos llevan a pecar como cualquier ser mortal y no nos ayuda a crecer como sacerdotes. Eso es lo que está diciendo el salmista. Ni hace causa común de los que se burlan de Dios. Más bien, esa gente nos lleva a burlarnos de Dios, a creer que Dios no sirve para nada, que Dios creó el mundo y lo dejó ahí tirado, que Dios como que no existe, Dios como que... Ahora viene la segunda parte. Esa es la primera parte. La segunda parte. Sino que pone su amor en la ley del Señor. Aquí está. No hace caso a lo que digan los hombres. Pero eso sí, su amor lo centra en lo que diga Dios. En la ley del Señor. Ahí está el secreto. Hay dos opciones. Hay dos voces. La voz del mundo a través de los hombres y la voz de Dios a través de su palabra. Feliz el que no escucha la voz de los hombres y ama es la palabra o qué? Ama la ley del Señor, la palabra del Señor. Lo que el Señor dice, eso es lo importante para ti, sacerdote, eso es lo importante para mí en cualquier campo, en cualquier tema. Los reto, hagan la prueba para ver si es verdad o mentira. Yo he hecho la prueba y he comprobado de que es así. Y por eso les hablo a ustedes con certeza, sin lugar a equivocarme, pero también se lo digo así como ustedes ven, con espontaneidad, con convicción, con autoridad, porque lo he vivido, lo he experimentado. Nadie me lo ha contado. Esto que les estoy diciendo a ustedes, yo lo he procesado, lo he digerido, me he alimentado de eso. Y por eso ustedes ven, no van a ver que voy a tocar un papel. Porque yo no le vengo a hablar tonterías, yo le vengo a hablar lo que yo he vivido, lo he experimentado, lo he gustado, al punto que lo tengo aquí y quiero compartirlo con ustedes para ver si ustedes pueden experimentar lo mismo que yo he experimentado, dicha, gozo en el Espíritu de Dios al creer en la palabra del Señor. De eso se trata. Que no lo tomen en cuenta, que lo tiren en la basura, pregúntenme si me importa. Ya sé que tiene que perderse porque Jesús cuando salió dijo, salió el sembrador a sembrar, una semilla cayó a lo largo del camino, se perdió, se lo comieron los pájaros. Otro entre espinos se perdió, otro entre piedras y se perdió. Pero una sola cayó en tierra buena. O sea que de cada 4 sacerdotes, 3 se estarán riendo por dentro y el obispo está loco, me trajeron a este cura a hablarnos de estas tonterías. Y uno de esos 4 se lo tomará en serio, por eso vale la pena. Lo dijo el Señor, ¿qué voy a hacer yo? Yo le creo a él, yo no puedo. La pregunta es como la de Judas, ¿seré yo acaso maestro? Esa es la pregunta. Pero a mí no me importa si ustedes creen o no creen, no me importa.
A mí lo único que me importa es que cuando yo me muera le diga a Dios, Señor, yo fui capaz de exponerle a mis hermanos sacerdotes tu palabra, lo que tú me has regalado, mi experiencia espiritual contigo. No lo quisieron aceptar, eso no es problema mío. A mí me van a pagar. Ustedes saben, la mayoría son campesinos, saben que el campesino se contrata para sembrar la semilla. Si nace o no nace, si da fruto o no da fruto, a mí qué me importa. A mí me paga mi trabajo. Y Dios me va a pagar a mí por sembrar la semilla, punto. Que ustedes la tiren a la basura, que no la dejen crecer, que no crean en ella. De todas maneras, a mí me pagan por este trabajo. Listo. Dice entonces, dichoso el hombre que no agarra el consejo del mundo, que no se mezcla con esa gente, apartándose de Dios, sino que ama, otra vez, sino que pone su amor en la ley del Señor. ¿Y saben cuál es la muestra de que ponemos el amor en la ley del Señor? Escuchen. Y en ella medita noche y día. Ahí está. Usted ama la palabra de Dios como miles de monedas de oro y plata, más que miles de monedas de oro y plata. ¿Qué tiene que hacer noche y día? Meditar noche y día. Si usted no medita la palabra de Dios noche y día, quítese de la cabeza que usted ama a Dios y ama su palabra. Quítese de la cabeza. Y además, olvídese de ser un hombre feliz con la felicidad que viene de Dios. Será como los payasos. ¿Se acuerdan de los payasos? Dice, nadie de lo alegre de la risa fíe, porque en los seres que el dolor devora, el alma llora cuando el rostro ríe. Y cuando muere la fe, huye la calma, y si solo abrojo nuestra planta pisa, lanza un bramío la tempestad del alma, un relámpago triste, una sonrisa. Y el carnaval del mundo engaña tanto que la vida son puras mascaradas. En él se aprende a sonreír con llanto y también a llorar a carcajadas. Esa es la ley del payaso. Pero esa puede ser la ley de nosotros. Y por eso la palabra de Dios hoy nos invita a ser felices de verdad. Meditando la palabra de Dios. Noche y día. Sacerdotes, ahí tenemos que llegar. Ese es el deber ser. De lleno sabemos que no es así. No lo hemos hecho, por eso necesitamos una conversión. Por eso a veces pensamos que no vale la pena ser sacerdote. Por eso pensamos que otras personas son más felices que nosotros. Por eso hay gente que cree más que nosotros. Meditar la palabra día y noche. Y no dice simplemente leerla, meditarla. Que la Santa Madre Iglesia dice lectio divina, una lectura sabrosa, dulce de la palabra, detenida, reposada. ¿Qué me dice a mí la palabra de Dios? ¿Qué me dice a mí? Dejarme impactar por ella. Un sacerdote que no haga la lectio divina, y recuerde que la lectio divina se centra en dos preguntas. ¿Qué dice? Y la segunda, ¿qué me dice a mí? Y después de ahí, oro, hago propósito, después de ahí contemplo, todo lo que sea, pero siempre la pregunta, ¿y qué me dice a mí? Por eso la palabra de Dios tiene una luz, es lámpara para nuestro paso, una luz en el sendero. Porque cuando yo la medito, yo voy mirando qué es lo que hace ella en mi vida. Bueno, ya hay que meditarla día y noche. Pero ojo, ¿qué pasa si lo hacemos así? Sacerdotes, aquí es donde yo quiero llegar. No darles el pan, no darles el pez, sino enseñarlos a pescar. Si meditamos la palabra día y noche, presten atención. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río. Ese hombre, ese sacerdote es como un árbol plantado a la orilla de un río. Si no saben cuál es la ventaja de estar plantado a la orilla de un río,
que ese es el que lee la palabra de Dios. El mismo salmista lo va a decir. Que da su fruto a su tiempo. Ahí está, sacerdote. Para dar el fruto que Dios espera de ti y de mí, debemos meditar día y noche la palabra de Dios. Y no hacer caso a lo que digan los teólogos, los filósofos, sino hacer caso a lo que diga Jesucristo el Señor. Porque teología es el estudio de Dios. Y yo voy a estudiar quién es Dios, qué dijo Dios, qué pide Dios, qué promete Dios. Voy a hacer teología. A usted y a mí en el seminario nos tienen que dar teología para enseñarnos a hacer teología. No a creer en un hombre que se llame teólogo y diga, no existe el infierno. Que diga, soy teólogo y he descubierto que el diablo no existe. Soy teólogo y he descubierto que la hostia es un mero símbolo. Vaya otro con ese cuento. Péguese un baño. Teología es analizar las Sagradas Escrituras y comenzar a estudiar qué dijo Dios. Eso es lo que a mí me importa. ¿Qué promete Dios? Eso es lo que a mí me importa. ¿Qué dice Dios que yo tengo que hacer? ¿Cómo puedo ganarme la amistad con Él? ¿Cómo puedo ganarme el reino de los cielos? Eso es lo que a mí me importa. Se llama hacer teología. A nosotros parece que en el seminario no se nos enseña a hacer teología. Agarra una corriente teológica de un pensador que dice que él tiene palabra de Dios, pero no lee la Biblia ni utiliza la Biblia, y le mete a los muchachos esa ideología. ¿Por qué una ideología? Una idea que él tiene. ¿Y eso es teología? No. En el seminario se nos debe enseñar a hacer teología. Y que cada uno aprenda a hacer teología conforme lo enseña la Santa Madre Iglesia. Será como un árbol plantado a la orilla del río. ¿Qué pasa? Dará fruto a su tiempo. ¿Y qué quiere decir a su tiempo? Cuando lo necesite. Cuando Dios le pida esto. Lo digo, por ejemplo, mi experiencia. Yo comencé a leer las Sagradas Escrituras cuando estaba pequeño. Mi padre me llevaba él vigilaba de noche. Y cuando le daba sueño me decía, voy a dormir 1 hora. Usted esté pendiente. De 11 a 12. Él dormía. Y yo miraba que él tenía un libro allí, pero me daba cosa tomar ese libro. Y un día, aburrido, tomé el libro y era la Biblia. Por primera vez supe lo que era una Biblia. Y como mi padre me dejaba ahí, yo miraba que él leía y yo comencé a leer la Biblia. Y leí la Biblia. Y luego me fui al seminario. Y estando en el seminario leí la Biblia. Y como seminarista leí la Biblia 6 veces. Pero no se me quedaba nada. Pero no entendía nada. Nada. Y nada es nada. Y un día me hicieron una evaluación homilética, creo que es, ¿no? Que se llama, algo así. Y entonces una evaluación de cómo predicaría a la gente. Pues yo prediqué como campesino, al estilo mío. Y recuerdo que mi profesor, que era un sacerdote, llegó 0-1. Usted tiene que hablar con palabras técnicas, con palabras teológicas y filosóficas. Usted tiene que hablarle a la gente, no sé qué. Me puso 0-1. Y yo quedé más afligido. Otro día me mandó otro me recuerdo fácil, era el pasaje de Marta y María. De Marta y María, que la una estaba ocupada y la otra a los pies del Señor. Y yo traté de explicarlo a mi manera, a los campesinos. Y otro profesor, otro sacerdote me puso 0-1. Y yo dije, qué fracaso más grande. Y yo que pensaba predicar la palabra de Dios. Pero dije, bueno, lo importante es que ellos son hombres y se pueden equivocar. Porque no hablaba con palabras teológicas y filosóficas. Y no sabía, y seguí leyendo, no entendía nada. Me ordené y seguí estudiando la palabra de Dios y comencé. Y un día comencé a agarrarle como gustico, como sabor. Otro día el Papa me manda a llamar para misionero de la misericordia.
y comencé a trabajar con la palabra de Dios por el mundo. Y dice la Biblia, el que medita la palabra de Dios día y noche, será como un árbol plantado a la orilla del río, dará fruto a su tiempo. El tiempo que Dios quiera. Cuando Dios quiera, no cuando uno quiera. Lo curioso es que, bueno, uno de esos profesores ya se murió, otro está vivo. Y ahora, gracias a Dios, hemos compartido. Y él dice, claro, él no se acuerda de eso. Yo sí me acuerdo. Y él me dice, ¿cómo perdí yo el tiempo estudiando tanta filosofía y tanta teología y no haber estudiado la Biblia? Ahora que usted me ha hecho gustar la palabra de Dios, que he visto su video, ahora estoy enamorado de la palabra de Dios. Bueno, nunca es tarde, pero ya estoy mayor, pero nunca es tarde. Y voy a comenzar y sí, de ahora en adelante está predicando la palabra de Dios, gustando la palabra de Dios. Dará fruto a su tiempo. Sigue. Y jamás se marchitan sus hojas. Ahí está el secreto. El jamás, ¿sabe qué significa? Nunca se va a marchitar sus hojas. Nunca. Siempre habrá algo novedoso, siempre habrá una sombra, siempre habrá una hoja verde, siempre estará vivo. Mi experiencia, he tenido que predicar mucho tiempo los mismos temas o las interrogantes y todo, y ustedes ven, me he tomado el propósito de predicar lo que yo vivo, más nada, lo que yo creo, más nada, y decirles dónde lo he encontrado en la Biblia, más nada. Y bueno, desde el Papa me nombró misionero de misericordia en el 2016. He tratado de hacerlo, bueno, desde antes ya venía haciéndolo, y me he propuesto no predicar sin antes creerlo, sin antes hacerlo mío. Y por eso nunca van a ver en un video que yo estoy leyendo una cita, o estoy leyendo un papel, o estoy llevando un esquema. No, porque ese no es mi propósito, darle clases de filosofía o teología a la gente. Es algo de lo que yo he vivido, de lo que yo he experimentado, de lo que yo he saboreado. Y dice, las hojas estarán siempre verdes. Nunca se marchitan. Y ahí donde, por ejemplo, con la experiencia con los hermanos separados, llegan los hermanos separados y ellos no saben por dónde. Yo no sé qué me van a preguntar. No sé qué iglesia es. No sé qué me van a decir. No sé qué voy a responder. Solo he meditado la palabra de Dios. Y cuando me encuentro entonces con ellos, ellos dicen, no, ya vimos el video, ya sé por dónde lo vamos a atacar. Y me atacan por otro lado. Y no hay ningún problema. Porque nunca se marchitan, sus hojas están siempre verdes. Entonces, queridos hermanos, yo quiero que ustedes aprendan a gustar siempre de esa fuente, de la fuente viva de la palabra de Dios, de la que dice el Papa. Teólogos, vuelvan a la fuente, a beber desde la fuente. La tenemos, es palabra de Dios. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo hacemos? Yo quiero motivarlos. Mi propósito es motivarlos, mostrarles que sí se puede. Si yo he podido, ¿por qué ustedes no? Soy un hombre igual que ustedes, soy sacerdote igual que ustedes, más soy campesino del campo, digo uno por allá. Pero con la decisión de creer que esto es palabra de Dios y tomármelo en serio. Entonces, yo quiero que todos los sacerdotes seamos como un árbol plantado a la orilla del río, que dé fruto a su tiempo y que sus hojas jamás se marchiten. Ese es el propósito. Pero si usted y yo vemos ahora, vamos a ver el ejemplo de la Virgen María. San Lucas capítulo 1, versículo 38. El ejemplo de la Virgen María. ¿Cuál es el ejemplo de la Virgen María? ¿Será que la Virgen María tomaba en cuenta lo que decía el salmista? Amo más tu palabra que 1000 de moneda de oro y plata. ¿Será que creía lo que decía el salmista? 1:38. ¿Qué creía la Virgen María? Entonces María dijo, yo soy esclava del Señor, que Dios haga conmigo como ha dicho.
Yo soy la esclava del Señor, la sierva del Señor. Ustedes y yo somos los siervos del Señor, sacerdotes del Señor. ¿Dónde está la clave de la Virgen María? Hágase en mí según tu palabra, como has dicho. A mí no me importa lo que diga fulano de tal, igual que el salmista. A mí me importa lo que ha dicho el Señor y que se haga en mí lo que tú has dicho. Eso se llama conversión. Conviértanse, crean en lo que Dios ha dicho, en su palabra. Crean en el Evangelio. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ahora los siervos del Señor somos nosotros los sacerdotes. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir el ejemplo de la Virgen María. Aquí está el siervo del Señor. Que se haga en mí como dice tu palabra. Punto. Aquí está el mejor retrato. De la mejor cristiana, la Virgen María, que practicó el Evangelio y lo encarnó la palabra. Pero no solamente lo practicó, lo enseñó. Juan capítulo 2, versículo 5. Lo enseñó. ¿Cómo lo enseñó la maestra? Pero lo vivió y después lo enseñó. ¿Qué dijo? Hagan todo lo que Él les diga. ¿Qué enseña la maestra a los sacerdotes? Hagan todo lo que Él les diga. ¿Qué enseña la maestra a los sacerdotes? Hagan todo lo que Él les diga. ¿Qué es lo que no entienden de ahí? ¿Qué es lo que no entienden? Hagan todo lo que Él les diga. Pregunto, ¿y dónde está escrito todo lo que Él dijo y que usted y yo debemos hacer? Solo en las Sagradas Escrituras. Y por eso se llama Sagradas Escrituras. Y por eso se llama Palabra de Dios. El reto es encarnar la palabra de Dios. La María lo encarnó. Encarnarla. Hacer la vida en mi vida. De eso se trata. O lo que decía un santo, el Evangelio está sin estrenarse. Vamos a estrenarlo, vamos a practicarlo. ¿Cuál es el problema que nos encontramos? Exactamente la forma de pensar mía. Es que yo no estoy de acuerdo con eso. Es que yo pienso distinto. ¿Y saben qué es lo más cómico? Que para sacar excusas, digo, es que Jesús quiso decir, a mí qué me importa, a mí me importa lo que dijo. A mí me importa lo que Jesús dijo. Lo que Él quiso decir es una excusa de cada uno. Usted dice lo que Jesús quiso decir, Él dice lo que Jesús quiso decir, cada uno dice cosas distintas. Lo que Jesús quiso decir, a mí no me importa eso. A mí me importa lo que Jesús dijo. Hagan lo que Él diga. Ahí está el secreto. Pero Lucas 6:46 pone en labio de Jesús ese reclamo. Los sacerdotes no estamos haciendo lo que Él dice. Los laicos no están haciendo lo que Él dice. Los obispos no están haciendo lo que Él dice. Y hay un problema porque parece que mientras mayor sea el cargo que tengamos o la responsabilidad dentro de la iglesia, como que más dueño me siento de las cosas de Dios y como que ya me creo más papista que el Papa o más Dios que Dios. Ya lo que diga Dios no me importa. Yo soy el párroco o yo soy el obispo o yo soy. No, somos simples administradores, más nada, ya. Servimos a alguien que es Dios y punto. Oigan, María dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Gracias a eso. Ahora María dice, hagan lo que Él les diga. Ahora Jesús dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen los que les digo?
¿Lo ven? La maestra, no, María lo encarnó, María nos dio el ejemplo. Luego como maestra lo enseñó, ahora Jesús lo reclama. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Oye, hermano, no es para nosotros sacerdotes, que le trabajamos a Él, que somos sacerdotes del Dios Altísimo, nada más ni nada menos. Pero ¿dónde está el problema? La crisis de la iglesia es que llamamos a Jesús Señor, pero no hacemos lo que Él nos dice. ¿Y por qué no? Porque yo ya soy cura. Cuando era seminarista, sí. Pero ahora que soy cura, yo ya puedo hacer lo que me dé la gana. Y ni al obispo tengo que entregarle cuentas. Y eso es verdad. Pero también hay que entregarle cuentas al obispo. Pero no me importa. Yo ya soy cura. ¿Cuántas veces hay sacerdotes? Ustedes no, los que no vinieron, que el obispo trata de llevarlo por el buen camino y decirle las cosas y se ríen del obispo y dicen los obispos que se vuelve corona de espina del obispo. ¿Por qué? Porque si todos buscáramos el ideal, la recta intención, en el seminario se nos habló de recta intención. ¿Quién es el candidato para ser sacerdote? El que tenga recta intención. Pero nunca nos dijeron que era recta intención. Entonces basta con que diga el rector, este tiene recta intención. Esa es la recta intención. ¿Qué cuento? La recta intención es el querer practicar, encarnar la palabra de Dios. Esa es la recta intención. Si no hay esa recta intención, la recta intención es que quiere ser cura. ¿A mí qué me importa? Después que sea cura, ¿qué? Hace lo que le dé la gana. La recta intención es hacer lo que Él manda. La Virgen María tenía recta intención. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esa es la recta intención. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Dejaron la recta intención. La Virgen María dice, hagan lo que Él les diga. Esa es la recta intención. Y para ustedes y yo poder lograr ser santos, poder lograr el pueblo de Dios, llevar el pueblo de Dios por los caminos del reino, necesitamos la recta intención. Querer cumplir la palabra de Dios, esa es la recta intención. Y esa recta intención, entonces, cuando usted y yo queremos cumplir la palabra de Dios, vamos a fallar. Claro que sí, pero la misma palabra de Dios nos va a corregir. La misma palabra de Dios nos va a golpear. Cada vez que leamos la palabra de Dios que vamos a predicar, al encontrarnos con ella, nos golpea, nos purifica, nos santifica. Así está escrito, por ejemplo, en Juan 17:17. San Juan 17:17. La palabra de Dios nos va a purificar, nos va a santificar. Juan 17:17. Conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Conságralos, santifícalos, purifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Así nos vamos nosotros purificando, así nos vamos santificando, así nos vamos consagrando. ¿Otra vez? Conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Así nos consagramos a Dios. Guardando su palabra nos consagramos a Él. Ahí está la recta intención y ahí está el camino. Así nos purificamos. La palabra de Dios nos va purificando, nos va salvando. Santiago, vamos a leer Santiago 1:21. La palabra de Dios, la que tiene esa fuerza de purificar, de salvar nuestras almas. Santiago 1:21. Así pues,
Despónjese ustedes de toda impureza y de la maldad que tanto abunda. ¿Cómo nos vamos a despojar de todas esas maldades que abundan en el mundo, en tu vida y en mi vida? Atención, aquí está Lupita. Vamos a ponerle a Lupita. Y acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado. ¿Cómo podemos purificarnos de lo mundano? ¿Otra vez? Y acepten. Aquí está la palabra clave. Él nos lo propone. Y hoy a través de estos ejercicios espirituales, Él lo vuelve a proponer. ¿Pero dónde está el secreto? Aceptarlo. De eso se trata. El que lo acepte tendrá una conversión en su vida. El sacerdote que no lo acepte se irá igualito como llegó. Seguimos siendo amigos, no hay ningún problema. No ha pasado nada. Pero la conversión está en aceptar. ¿Y qué es lo que vamos a aceptar? Ojo, ¿qué es lo que vamos a aceptar? No son palabras mías de yo, por eso le doy capítulos y versículos. ¿Qué es lo que vamos a aceptar? El mensaje que ha sido sembrado. El mensaje que ha sido sembrado. La palabra de Dios, que es la semilla que ha sido sembrada, que leíamos ayer. La semilla del reino es la palabra de Dios que ha sido sembrada. Pero que el diablo la arranca para que no crea ni se salve. Vamos a aceptarla. Hagamos un esfuerzo. Se llama ejercicios espirituales. Hagamos un ejercicio. De eso se trata, hermanos sacerdotes. Es un ejercicio. Yo tengo que ejercitarme. Aprender a doblegar mi mente, mi razón, mis pensamientos para meter los pensamientos de Dios, los deseos de Dios, la palabra de Dios en mi corazón.